Buenas tardes, les vamos a hablar de la base genética de las características esqueléticas faciales y su relación con la ortodoncia. El trabajo es presentado por Paula Andrea Sánchez Troches y André Felipe Guevara Navia. Este es el artículo, es de Deira Germe, Tulin y Ferska Ukul del European Journal Dental del 2012. ¿Listo? Entonces, a manera de introducción, hablan de que el trabajo pionero de Gregor Mendel ha despertado un interés en el campo de la genética en el siglo XIX y desde entonces la genética ha sido una parte importante de los estudios realizados tanto en las ciencias biológicas como médicas. Entonces, comprender el papel de la genética es necesario en el diagnóstico y la planificación del tratamiento ortodóntico. Por tal motivo, los ortodoncistas modernos deben conocer las bases de las ciencias genéticas, los avances recientes en las investigaciones y su aplicación en la práctica diaria. Y una vez que los factores hereditarios se determinen y se aíslen, el médico puede determinar y distinguir los factores ambientales y realizar el plan de tratamiento de acuerdo con la etiología. El objetivo de este artículo era recopilar los datos completos sobre la interacción entre la ortodoncia y la genética, agregar la información genética actual en la literatura de ortodoncia, discutir el impacto de la evidencia de la herencia sobre el desarrollo de maloclusiones, introducir la causa y las relaciones de consecuencia entre la genética y las maloclusiones. Entonces se va a establecer los efectos de la genética en las características esqueléticas dentofaciales. Se dice pues de que la maloclusión es un problema de desarrollo. Se sabe que los factores hereditarios y los ambientales tienen importantes influencias, pero en el desarrollo craneofacial. Sin embargo, no se puede definir con certeza si las maloclusiones están determinadas por el código genético, por los factores ambientales o por una combinación de ambos. En los estudios de gemelos que se han desarrollado, esos estudios se usan con mayor frecuencia para obtener estimaciones de heredabilidad. Se ha publicado abundante literatura sobre muestras de gemelos monocigóticos y disigóticos que investigan la interacción entre la herencia y el complejo craneofacial, donde se han dado variaciones en la base craneal, muchas variaciones, no hay concordancias en la base de cráneo, ni en la longitud del cuerpo mandibular, ni en la altura facial total, ni en la altura facial interior de gemelos adultos monocigóticos. Es decir, el componente genético fue más alto para el patrón esquelético que para las características dentales. En los mismos estudios de gemelos se ha dicho pues, de que el estudio de la influencia genética está más predominante en la forma que en el tamaño el tamaño del arco dental y que es predominante los factores ambientales en lugar que de esos genéticos. Entonces es probable que exista la presencia de un componente genético en las proporciones y que las relaciones de la mandíbula influyan en las características de una maloclusión. Sin embargo, las variaciones dentales parecen estar determinadas con mayor frecuencia por el medio ambiente. En 1970, Hunter demostró que existe un componente genético más fuerte en la variabilidad en la dimensión vertical que en la dimensión sagital. Él decidió esto y descubrió esto utilizando una superposición de cefalogramas, como lo vemos en la imagen. La variabilidad parecía expresarse más anteriormente que posteriormente y la forma mandibular parecía determinante más genéticamente que el tamaño mandibular. La maloclusión hereditaria más frecuente fue la deformidad facial y la maloclusión de mordida abierta con patrón dolicofacial. Existe también una mayor prevalencia de mordida abierta anterior en la población de raza negra y una mayor prevalencia de mordida profunda en los blancos puede reflejar una morfología facial inherente diferente en lugar de los factores ambientales. Entonces, cuando se hace la referencia de qué factores pueden dar origen a una maloclusión clase 3, se dice que esta maloclusión puede ser recesiva simple o autosómica dominante con penetrancia incompleta. Dice que aunque no se ha encontrado que la herencia de las dimensiones anteroposteriores es menor que las dimensiones verticales, ciertas maloclusiones causadas por discrepancias sagitales de las mandíbulas muestran una tendencia familiar. La influencia genética de esos rasgos fue obvia en algunas familias, especialmente en los pacientes clase 3. Se dice que la mayoría de estos casos el prognatismo mandibular se ha aceptado como un rasgo poligénico, que significa que es un rasgo fenotípico, es causado por la segregación simultánea de muchos genes, pero en algunos casos se cree que este fenotipo está determinado por un único gen dominante. Schussle y Weiss en 1965 informó que la concordancia del prognatismo mandibular en gemelos monocigóticos era 6 veces mayor que en gemelos disigóticos. En cuanto a la maloclusión clase 2, en el 75 Harry sugirió el concepto de la herencia poligénica de maloclusiones clase 2 y división 1.
Aunque los rasgos fenotípicos de la maloclusión clase 2 división 2 son diferentes de los rasgos de la maloclusión clase 1 división 1, ambas maloclusiones tienen herencia poligénica en común. Los resultados de los estudios con gemelos mostraron que los gemelos idénticos demostraron un 100% de concordancia para la maloclusión clase 2 división 2, lo que indica una fuerte influencia genética en el desarrollo de maloclusiones de mordida profunda de clase 2 división 2. Además, la presencia de un fuerte patrón muscular masticator en la división clase 2 división 2 está guiado genéticamente. Esa guía genéticamente podría establecer una maloclusión oral. Bueno, las maloclusiones asociadas con síndromes genéticos, entonces decía que las maloclusiones con discrepancias esqueléticas severas están acompañadas están acompañadas con un síndrome genético y con una alteración del primer arco branquial. Y esto va a influir en el desarrollo del complejo craneofacial. Los resultados de estas anomalías genéticas van a ser una micrognatia, maloclusiones, asimetrías faciales, síndromes genéticos asociados a la deficiencia mandibular, como son los síndromes de Pierre-Robin, Treacher-Collins y Marfan. La secuencia del Pierre-Robin es un trastorno etiológicamente heterogéneo y muestra una herencia autosómica recesiva. Y también existe una forma ligada al X. Bueno, el síndrome de Treacher-Collins afecta el desarrollo craneofacial y se expresa como una micrognasia. Los huesos cigomáticos van a estar hipoplásicos y el paladar frecuentemente va a estar hendido. Este es un trastorno monogénico autosómico dominante causado por una mutación en el gen de la amelasa asignado al vaso largo del cromosoma 5. En el síndrome de Marfan hay un aumento en la protrusión, una retrognatia, micrognatia, paladar estrecho y muy arqueado, con apiñamiento dental y con dentinogénesis imperfecta. Hay una fuerte relación entre la retrognatia del maxilar y la mandíbula. La cara es larga, el paladar es muy arqueado. También decía que este síndrome es un trastorno hereditario del tejido conectivo fibroso, donde va a haber mutaciones en el gen de fibrin, que son la principal causa del síndrome de Marfan. Va a haber un aumento en la estatura, va a haber un crecimiento desproporcionado de las extremidades, los dedos van a ser muy largos, van a tener un aumento en la laxitud articular. Y las condiciones dentales similares son características esqueléticas y dentales frecuentes de este trastorno. El síndrome de Crusoe, de Apert y de Pfeiffer van a tener como características una craneosinostosis, hipoplasia del maxilar, prognatismo mandibular relativo y problemas dentales relacionados con maloclusiones en común. Bueno, el problema más desafiante que tenemos los ortodoncistas desde que el inicio de la práctica ha sido el paciente que tiene labio leporino y paladar hendido por ser una malformación genética heredada como un rasgo multifactorial discontinuo. Dice que en la forma más leve el labio solo está hendido unilateralmente, mientras que el labio está hendido bilateralmente y la hendidura palatina está completa en la forma más severa. Dice que cuando el equilibrio entre las influencias genéticas y ambientales supera un cierto umbral, se produce entonces una malformación y cuando más se excede el umbral, más grave es la malformación. Entonces, como conclusión, dice que el desarrollo de las estructuras esqueléticas se encuentra parcialmente bajo el control ambiental y parcialmente bajo el control genético, por lo que
no se puede negar que hay una gran importancia de la base genética en las maloclusiones. También decía que a comienzos del siglo XXI, cuando se completa el proyecto del genoma humano, la posibilidad de discriminar las causas de una maloclusión ya no será un sueño, ya que la identificación de los factores subyacentes comienza con una localización de su gen defectuoso en el ser humano. El genoma, aunque es muy difícil revelar el componente genético de la mayoría de las maloclusiones y anomalías dentales debido a la naturaleza poligénica de los rasgos craneofaciales, los datos proporcionados por el proyecto del genoma humano han hecho que sea factible mapear las afecciones heredadas relacionadas con el desarrollo dentofacial. Sin embargo, se requieren más estudios genéticos para determinar claramente todos los genes específicos que conducen a una variabilidad esquelética en particular. El rápido desarrollo. También dice que el rápido desarrollo en este campo podría conducir a la corrección genética de las anomalías y las maloclusiones dentofaciales genéticamente controladas, tal vez en un futuro próximo. Muchas gracias.